Padre Dios santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por salvarnos. Nosotros estábamos muertos y perdidos totalmente, sin salvación, sin esperanza del reino de Dios, cayendo al infierno por el pecado. Pero el perfecto amor de Dios nos alcanzó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así Dios nos ha dado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre, y por su sangre preciosa nos limpió todo nuestro pecado. Nos salvó del pecado y de la condenación. Y ahora, Señor, nos ha puesto aquí en la iglesia verdadera, que es el cuerpo del Señor, para que podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Señor, no somos nada, somos débiles y necios. Sin palabra del Señor, no somos nada. Sin congregación de la iglesia, no somos nada. Aquí estamos, Señor, como miembro del cuerpo del Señor y como miembro de la iglesia verdadera. Señor, muchas gracias por habernos permitido este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, sabemos que siempre, Señor, nos limpia y nos ordena según tu voluntad por medio de la palabra. Así, hoy también queremos ser limpio y ordenado y disciplinado por la palabra del Señor. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a buscar Éxodo capítulo 12. La Biblia, Éxodo, libro Éxodo capítulo 12, verso 5 al 11. Éxodo capítulo 12, verso 5, desde 5 al 11, yo les leo. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y ninguna cosa, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocina en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestros bordón
en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Hoy vamos a aprender sobre este Pascua de Jehová. Sí, cada domingo aquí estamos, ¿verdad? En local de la iglesia para aprender la palabra del Señor. Aquí estamos presentando nuestro ser ante los ojos de Dios, ante la palabra del Señor Jesucristo. O sea, presentar, ¿verdad? Nuestro ser, nuestro cuerpo aquí en la comunión con Dios es presentar ante los ojos de Dios. Sí, nosotros estamos siempre, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, en cada casa, en cada trabajo, en la vida personal. Sí, Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Pero especialmente, ¿verdad? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Allí yo estoy. Esto es una promesa del Señor. Entonces, aquí estamos en el nombre del Señor, en la memoria de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, como ante la presencia de Dios. Esto es presentar nuestro ser, ¿verdad? Especialmente en la comunión con Dios. Es importante, ¿verdad? La comunión de los domingos. Dice, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional, un culto racional. Y díganos, ¿verdad? De los salvos. ¿Quién puede dar culto? Los salvos. Los hijos de Dios pueden dar culto racional. Entonces, ¿quién puede dar, verdad, sus cuerpos? No solamente el cuerpo, también espíritu, alma, ¿verdad? Todo, todo. Puede presentar en sacrificio. ¿Qué es sacrificio? Como ofrenda, ¿verdad? Ofrenda. Para Dios no le falta nada. ¿Qué le ocupa para Dios? Nada. Todas las cosas, ¿verdad? Son de Dios. Dios no ocupa nuestra esfuerzo, nuestro como honra. Dios no le ocupa esto. Porque Dios, ¿verdad? Es oloso, como altísimo y santísimo. Entonces Dios nos llama, ¿verdad? A su presencia para que nosotros seamos bendecidos y recibido de mucha bendición de Dios. Así Dios quiere bendecirnos. Mucha gente quiere presentar, dar algo, ¿verdad? Según su cuenta, según su manera. Pero, mire, lo que no hemos recibido de Dios, no podemos dar a Dios. ¿Por qué? Son del mundo, son de la carne. Por eso, si quiere dar a Dios, primero tiene que recibir de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Recibiendo el amor de Dios, recibiendo paz y gozo de Dios, recibiendo esta fe de Dios, podemos vivir por la fe también. Por eso, aquí estamos primero para recibir, ¿verdad? La palabra de Dios. La comunión, cada comunión, sí, sería para recibir la palabra del Señor Dios. Esto. Para adorar aquí, sí, está bien, pero primero, el que no está recibiendo de Dios algo, ¿cómo puede agradar? ¿Cómo puede, verdad, glorificar a Dios? Según nuestra cuenta, según nuestra manera, no podemos, no. Es carnal y mundana. Así, hoy vamos a recibir, aquí estamos ante la presencia de Dios
para recibir la palabra del Señor con el poder de Dios, con el Espíritu Santo y la sabiduría de Dios. Así, la palabra tiene mucho poder. La palabra tiene poder. Por eso, esta palabra nos da la sabiduría y el poder de Dios. Y esta palabra nos limpia también. Es misterio que no se ve. La palabra tiene mucho poder. Hoy aquí estamos recibiendo la palabra. Esta palabra nos limpia, ¿verdad? Hoy vamos a recibir esto también. Esta palabra tiene mucho poder y también nos hace llamar al Señor Dios y servir al Señor Dios. Esta palabra. Entonces, el que no tiene palabra no es de Dios. No puede trabajar en la obra de Dios porque Dios no lo reciba. Es de hombre, es del mundo. Por eso, como Dios nos da la palabra, ¿verdad? Palabra de verdad. La palabra de su salvación por medio de la iglesia, sí, que es el cuerpo del Señor. Somos salvos por la palabra, ¿sí o no? Por la palabra. Qué poderoso. O sea, estáis limpio, dice, ¿verdad, Jesucristo? Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Por la palabra. Somos salvos. Oye, también queremos escuchar esta palabra del Señor inclinando nuestro oído, ¿verdad? Llegamos hasta aquí, se llama arrepentimiento, saliendo de la casa y del mundo de nuevo, dejando nuestra voluntad, nuestro deseo de la carne. Llegamos hasta aquí. ¿Cómo se llama esto? Arrepentimiento. ¿Sí? Así, el que Dios, ¿verdad? Da al que quiere su sabiduría y su poder. Por eso siempre recordamos este propósito de la comunión. La comunión de domingo es principal, ¿verdad? La comunión con Dios primero, no nos faltamos en esta comunión. Para escuchar primero la palabra del Señor, recibir esta palabra de verdad. Entonces, el propósito de escuchar esta palabra sería entender la voluntad de Dios. Porque aquí estamos escuchando, ¿verdad? Sí, para entender la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. Entonces, el que no entiende la voluntad de Dios, ¿qué puede hacer? Según su propio pensamiento puede hacer algo, pero Dios no lo acepta, no lo reciba como ofrenda de Caín. ¿Sí? Producto de la tierra, ¿verdad? Producto del mundo. Dios no lo reciba. Entonces nosotros debemos preparar bien algo de Dios, por Dios. Así Dios nos da primero y después podemos recompensar a Dios. Le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, el que no entiende el primer amor de Dios, ¿cómo puede amar a Dios? Según su propio amor. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? De la carne, de su voluntad. Dios no lo acepta. No es digno. Así, hoy queremos aprender la voluntad de Dios. Así, queremos estar siempre en la comunión con los hermanos, porque en medio de los salvos Dios enseña, ¿verdad? Les hace entender y comprender la voluntad de Dios. Sí, tenemos también muchos defectos, errores, debilidades, ¿sí o no?
mucha falta, ¿sí? Entonces debemos dejar algo malo de nuestra vida también, o sea, limpiarnos. Hay que limpiar. Limpiar de vuestra vieja levadura. Hay que limpiar, hay que dejar nuestro pensamiento de la carne y de nuestra voluntad. Así Dios nos limpia por la palabra. ¿Para qué? La Biblia dice, para que llevéis más frutos. Entonces, ese fruto, ¿verdad? ¿De dónde sale? Del árbol bueno, del árbol bueno. Nosotros no somos buenos, solo Dios es bueno, solo Dios bueno. Entonces Dios nos da, ¿verdad? Esta voluntad de Dios para que podamos llevar buen fruto según la voluntad de Dios. Vamos a entender con corazón humilde. Entonces, al venir a la reunión, hermanos, prepare, por favor, sus corazones constante y humilde para recibir la palabra. No venga con corazón orgulloso. Hay que tener un corazón suave, y humilde para recibir la palabra de Dios. Sí, esperando, ¿verdad? El poder de Dios es la sabiduría de Dios. Aquí, Éxodo, ¿verdad? El libro Éxodo explica sobre una salida de la tierra de Egipto, ¿sí? Guiando, ¿verdad? Una tierra escogido por Dios. Por eso, Éxodo significa migración, una salida de un país para otra tierra, otro lugar. Se llama Éxodo. Explica, ¿verdad?, sobre nuestra salvación. Así Dios nos salvó ¿de dónde? Del mundo, de esta tierra. Llamó, ¿verdad?, a la iglesia. Así fuimos llamados del mundo ¿a dónde? A su pueblo, a su pueblo. Se llama la iglesia. Por eso la salvación es permanecer en el Señor por medio de la iglesia. Eso, saliendo del mundo. ¿Sí? Así Dios salvó, ¿verdad?, este pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Así Dios nos salvó también. ¿De dónde? Del mundo. Y de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad y también del pecado y de vicios. Sí. ¿A dónde? A su voluntad. ¿En dónde está, verdad? La voluntad de Dios. Aquí en su cuerpo hay la voluntad del Señor. Entonces, el que no permanece en la iglesia como miembro, como un parte del cuerpo del Señor, ¿cómo va a entender la voluntad de Dios? Cada día debemos entender, ¿verdad? Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué quiere que yo haga hoy, ahorita, con este hombre, ¿verdad? Con mi familia, en mi trabajo, en mi estudio? Señor, ¿qué quiere que yo haga? Ponga su propósito de la vida según la voluntad de Dios. Porque está trabajando duro cada día, cansado, solamente para comer bien. No es así, ¿verdad? Entonces vamos a tener un propósito de una vida nueva de los salvos. Aquí estamos para aprender esto. Mire, este pueblo de Israel en la tierra de Egipto, ¿verdad? Ellos vivieron como esclavos, como siervo fatal. Trabajando duro, duro, ¿verdad? Ellos clamaban al Señor Dios, Señor, sálvanos de esa tierra. Así Dios envió a Moisés, ¿verdad?, a este pueblo. Por eso, siempre Dios nos pregunta, ¿qué quiere usted? ¿Cómo quiere usted? ¿Cómo quiere salir de allí, de su vicio o no? ¿Qué quiere hacer, verdad, en su vida futura?
en su trabajo, en su hogar, ¿qué quiere hacer usted? Entonces, el que no tiene el propósito, no clama, no pide al Dios, entonces, ¿cómo respondería Dios a ustedes? Nada. Ponga un propósito según la voluntad de Dios. Tenga un propósito de la vida. ¿Me explico, por favor? Por eso, entender la voluntad de Dios. Ah, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto. ¿Es voluntad de Dios o su voluntad? Mire, la oración, ¿verdad? Pedir es pedir la voluntad de Dios, no nuestra voluntad propia. Es oración. Entonces muchos, ¿verdad? Pides su voluntad. Señor, dame esto. Señor, yo ocupo esto. Sí. Satanás, mire, Satanás, diablo, puede responderle a ustedes dando, ¿verdad? Alguna cosa del mundo, del cuerpo, entonces engañado. Por eso muchos que tienen mucha riqueza, buen ambiente de la vida, ellos no ocupan ayuda de Dios porque ya tienen todo. Su propósito de la vida, que es vivir tranquilo en ese mundo, esta tierra, nada más, no busca al reino de Dios ni su justicia. Vive tranquilo, solamente, ¿verdad? Pidiendo algo carnal, mundano, nada más. Pero nosotros, aunque no tenemos mucha cosa del mundo, pero si entendemos la voluntad de Dios, si clamamos, ¿verdad? Esta voluntad de Dios en medio de nuestra vida para cumplir, obrar en la voluntad de Dios, son bendecidos. Es bendición. Así Dios, ¿verdad? Envió a Moisés al pueblo de Israel para salvar, ¿verdad? Este pueblo de la tierra de Egipto. Esto es sombra de nuestra salvación, de espíritu y de nuestra vida cristiana. Sí, primero, del espíritu. Tiene que tener esta certeza de ir al cielo, ¿verdad? Sí o sí. ¿Cuánto por ciento? Tiene que tener 100%. Yo muero, ¿a dónde voy? No sé, dice, ¿verdad? Algo mucho, no sé. ¿Qué quiere decir esto? No tiene fe de ir al cielo. ¿A dónde va entonces? Hay que tener esa fe, 100%. Algunos dice, ¿verdad? Hay que ver, hay que ver. Y después de la muerte, ¿cómo será, verdad? ¿Cómo será? Hay que ver, ¿sí? Sabrá que no puede ir al cielo. Sabrá, ¿verdad? Entendería que existe el infierno, el reino de Dios, pero ya muy tarde entendió. De antemano, antes de la muerte, nosotros debemos entender y comprender bien, ¿verdad? Sobre esta voluntad de Dios, esta manera de Dios y tener esta fe fiel. Se llama, ¿verdad? Confianza, con confianza. ¿Cuánto por ciento? 100%. No defendiendo de nuestra obra, sino defende de la palabra, defendiendo de la palabra de Dios. Por eso, recibir la palabra del Señor es importante. Tener como su confianza, ¿verdad? Como su seguridad, como su certeza y convicción. Tener las palabras del Señor en su corazón es fe. Confiar en la palabra. Así, Egipto, ¿verdad? La tierra, Egipto, la tierra de Egipto se refiere el mundo, el mundo. El pueblo de Israel,
el pueblo de Israel se refiere como sombra de la iglesia. Sí. En el Antiguo Testamento nunca dice sobre la iglesia, no sale esta palabra, pero este pueblo de Israel es sombra de la iglesia. Dios está preparando la iglesia, se llama el pueblo de Dios, los santos, sí. Entonces Dios envió Moisés, ¿verdad?, a la tierra de Egipto para sacar de esta tierra donde les manda, ¿verdad?, a la tierra de Canaán. Es sombra del reino de Dios también. Ellos tenían que pasar 40 años en el desierto, en el desierto. Vivir en el desierto es, ¿verdad?, vivir como en la tierra de Egipto. Se refiere al mundo, sufriendo en ese mundo, pero apartado del mundo, Dios hizo un pueblo distinguido, separados de los gentiles y del mundo. Se llama, sí, pueblo santo, escogido, ¿verdad? Apartado de los gentiles, primero. Sombra de la iglesia. Así Dios nos salvó. ¿De qué? Del mundo. ¿A dónde? A la iglesia. Entonces, el que no conoce, ¿verdad?, que es la iglesia, sin mucha iglesia, pasando, ¿verdad?, de aquí para allá, de allí para otra, no tiene iglesia. Sí hay mucha iglesia, pero mucha iglesia falsa. La iglesia que no predica el evangelio verdadero que dice la Biblia, no es la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia, verdad? No es casa ni edificio, los salvos. El pueblo santo escogido por Dios es la iglesia. Los que tiene el Espíritu Santo por la palabra, el que tiene, ¿verdad?, esta promesa eterna de Dios es la iglesia. Entonces, Dios ya nos ha puesto en su pueblo, se llama la iglesia. Por eso, después de la salvación, ya soy salvo. Alguno, ¿verdad?, fue salvo anoche. Alguno ya fue entendido también hace como algunas veces, hace un año, 2 años, ¿verdad? Ya entendieron esta salvación, soy salvo. Entonces, ¿qué tiene que hacer ya ahora? Permanecer en el pueblo santo. Se llama la iglesia, en medio de los salvos. Así Dios nos guía, nos protege por medio de la iglesia. Por eso, la vida cristiana después de la salvación es vivir y permanecer en el pueblo de Dios. Se llama rebaño santo, ¿sí o no? Rebaño santo, escogido, distinguido, elegido por Dios, por el Espíritu Santo. Por eso, entender, ¿verdad?, sobre este pueblo de Israel es importante. ¿Por qué? Por ahí, por este pueblo, podemos entender sobre el propósito de la iglesia hoy en día, en nuestra generación. Importante. Primero, Dios llamó a este pueblo, se llama el pueblo de Israel. Y Dios le hizo, ¿verdad?, como testigo de Jehová, como testigo. Y Dios formó por medio de este pueblo la Biblia, 66 libros. Así Dios llamó un hombre santo, siendo inspirados por el Espíritu Santo, mandó su escritura, ¿verdad?, a los hombres santos. Se llama profetas, discípulos. Así Dios hizo 66 libros de la Biblia por el pueblo de Israel. Y también Jesucristo vino como un hombre judío en la tierra del pueblo de Israel. Así Dios llamó primero a este pueblo.
Llegó primero este evangelio, ¿a dónde? ¿Verdad? Al pueblo de Israel, en Jerusalén. Primero llegó este evangelio y después toda Judea, ¿verdad? Samaria hasta fin del mundo. Así salió este evangelio verdadero. ¿De dónde? De Jerusalén, del pueblo de Israel. Llegó hasta nosotros. Por eso el pueblo de Israel es primogénito de Dios. Se llama primogénito. Nosotros, el menor, ¿verdad? El menor. Los gentiles como el menor y como segundo hijo. Así la Biblia dice, generalmente el primogénito tiene bendición, ¿verdad? Doble de su herencia, de la herencia de su padre, ¿sí o no? Primogénito, primer hijo. Así el pueblo de Israel recibía doble, pero desobedecieron, ¿verdad? Muchas veces ya perdieron esta bendición, se volvió, ¿verdad? En lo malo, en la maldición. Se convirtió en, en la maldición y cambió, ¿verdad? Esta dirección como de la bendición a los gentiles, o sea, a lo menor. ¿Quién es? A los gentiles, a nosotros. Así llegó este evangelio a nosotros. Por eso en la Biblia sale, ¿verdad? Esta manera de explicarnos de Dios. Isaac, ¿verdad? Isaac tuvo gemelos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Esaú era primogénito, pero Esaú ya lo vendió, ¿verdad? Su primogénito a Isaac. No, a Jacob. Y también hijo de em, José también. Primer hijo, Manasés. Manasés y segundo, Efraín. Pero Jacob, ¿verdad? Abuelo ya bendeció con su mano derecho, poniendo la cabeza de Efraín y cruzando, ¿verdad? Así su mano, así. Bendeció al menor, como bendiciendo una bendición del primogénito a lo menor. Así. Entonces, así podemos ver este plan de Dios. Sí, Dios primero llamó al pueblo de Israel, pero no fue, ¿verdad? Digno de recibir esta bendición como primogénito. Esta bendición, ¿verdad? Cambió. Dios ha dado a los gentiles. Así podemos ver la voluntad de Dios en la Biblia. El plan, ¿verdad? Para los gentiles. Sí, así Dios está llamando de los judíos y de los gentiles a la salvación, a la iglesia. Sí, los judíos tienen que ser salvos, tienen que recibir esta bendición, la salvación, siendo hijo de Dios, permaneciendo en la iglesia, en el pueblo, ¿verdad? Santo. Y de los gentiles también tienen que ser salvos para entrar, ¿verdad? En el pueblo de Dios. Se llama la iglesia. San Mateo capítulo 22, Jesucristo habló sobre el reino de los cielos como una parábola. Así el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces, esta ley se refiere a Dios, su hijo, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Así Dios preparó fiesta de bodas. Sí, primero invitó, ¿verdad? Esta ley a los convidados, dice, a los invitados ya que fueron invitados por Dios. Por eso los convidados se refiere a los judíos. Aquí podemos ver, así primero ya Dios llamó a los judíos, primero, a la salvación, enviando muchas veces los profetas, apóstoles,
llegó este evangelio primero, ¿verdad? A los judíos, pero ellos no quisieron, rechazaron y crucificaron, ¿verdad? Hasta nuestro Señor Jesucristo, mataron los profetas. Entonces, este ley envió su siervo para llamar todos, otros, ¿verdad? A los gentiles. Entonces, las bodas fueron llenas de convidados. Ya, llamaron todo, ¿verdad? Primero llamó, enviando los siervos. Este rey llegaron un poco, ¿verdad? Todos se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, a otro, ¿verdad? Casándose, ya se fueron. Y llegaron muchos convidados de los gentiles también, ya está lleno de los convidados. Entonces, este ley entró para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Qué dijo? Le dijo este ley, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Él enmudeció, como no tenía idea, ¿verdad? Que tengo que responder, porque yo no tengo. Entonces fue rechazado, ¿verdad? El rey le dijo, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo suena esto? Caer al infierno. Así, ¿verdad? El que no tiene este vestido de bodas, ¿cómo se llama esto? Perdidos, no invitados. Mire, Isaías 60 capítulo 61, verso 10, habla sobre vestidura de salvación. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, con manto de justicia. La vestidura de la salvación, ¿verdad? Es Jesucristo. Manto de justicia es Jesucristo. Entonces, el que no ha sido salvo por medio de Jesucristo, el que no está, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, no es de Dios. ¿A dónde va? Llamando Señor, Señor, ¿entrará al reino de Dios? No, todo. Muchos falsos. Serio, ¿verdad? En serio. Seriamente nosotros debemos pensar y meditar. Y dijo últimamente, capítulo 22, verso 14, dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mire, este pueblo de Israel, como convidado, ¿verdad? Así fueron llamados todos, siendo un pueblo santo, como testigo de Jehová, pero pocos escogidos entre ellos. ¿Sí o no? Es así. Los judíos pueden ir a hacerlo todo. No es así. Entonces, ¿quién? Son llamados, pero pocos escogidos, pocos elegidos. Si nosotros, si fuimos llamados, también, ¿verdad? Aquí estamos, por eso. Fuimos llamados del mundo, ¿a dónde? A la iglesia, aquí. También escogidos. Entonces, entre nosotros algunos, ya, llegaron hasta aquí, ¿verdad? Como llamados, pero son escogidos, ¿o no? Entonces, ¿cómo escoge, verdad? ¿Cómo elige Dios a cada uno?
Esto es como, como potestad, ¿verdad? Autoridad de Dios. Como Dios escoge, como Dios elige a cada uno por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Dios lo llama y lo escoge, lo elige. Y también por medio de la iglesia. Dios llama y escoge. Escuchando, ¿verdad? La palabra no permanece en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, llamado, pero no está en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, no es escogido, no está. Así Dios nos llama y nos escoge, nos elige por medio de la sangre de Jesucristo. Por la sangre nos escoge. Por eso los salvos, cada uno de los salvos, ¿verdad? Tiene la sangre como señal de Dios. Sí, el Espíritu Santo de Dios tiene que tener. Así Dios nos escoge. Entonces, hermanos, tenga, ¿verdad? Esta seguridad, esta convicción de ir al cielo. Es milagro, más gran milagro que lo demás, como hizo, ¿verdad? Aquí en la Biblia. Mucho milagro. Dios dividió el mar rojo y descendía, ¿verdad? Dios siempre maná cada mañana. Columna de nube, columna del fuego. Gran milagro. Pero ser salvo, ¿verdad? Una alma, una persona, es más gran milagro de todos estos milagros. A todos estos milagros. ¿Me explico? Es así. Así Dios nos elige, nos escoge también por medio del Evangelio y por medio de la iglesia. Sí, hace 2000 años, ¿verdad? Comenzó a anunciar y predicar este Evangelio de la salvación desde Jerusalén, dando vuelta, ¿verdad? Todo el mundo llegó hasta nosotros, este Evangelio verdadero. Muchos escucharon. Muchos, ¿verdad? Son llamados, invitados, pero pocos escogidos. Llegaron muchos aquí, por ejemplo, pero pocos escogidos. Vamos a seguir permaneciendo en el Señor por medio de la iglesia. Por eso el Evangelio es llamamiento de Dios, ¿verdad? Así Dios nos llama. ¿A dónde? Al reino de Dios. Así, el que ha escuchado ese evangelio verdadero, sí tiene que recibir la lección de Dios y como sello del Espíritu Santo también con el poder de Dios, sí, con plena certidumbre, no por según nuestra voluntad. Ah, Señor, yo quiero, no según nuestra voluntad, no según la voluntad de varón ni de hombre, sino de Dios. Entonces Dios ve a cada uno y nos pregunta, ¿sí? ¿Qué quiere usted? Entonces, el que no quiere nada, ¿qué va a recibir? Nada. El que quiere recibir una bendición de la tierra, Señor, yo quiero esto, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Ah, ¿qué quiere? La justicia de Dios y el reino de Dios, ¿o no? Sí, Señor, aunque yo no tengo nada, pero yo quiero el reino de Dios. Así ve Dios y le da a cada uno de nosotros. Por eso nosotros estamos, ¿verdad? Confirmando de nuevo sobre esta elección de Dios, este sello del Espíritu Santo de la promesa mientras vivimos en ese mundo. ¿Sí? ¿En dónde? Aquí en la iglesia. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, recibiendo esta palabra que sale, ¿verdad? Sale de Dios. Así nosotros debemos poner mucha atención en nuestra vida cristiana.
en nuestra vida nueva, aquí en la iglesia, probándolo, nuestra vida aquí en la iglesia. Es muy importante. Por eso, esta Pascua de Dios, ¿verdad? Nos explica sobre la manera de Dios, cómo Dios nos salva, ¿sí? Y cómo Dios nos lleva al reino de Dios. Esta Pascua explica sobre la salvación. Éxodo capítulo 12, verso 13. Capítulo 12, verso 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre, dice, ¿verdad? ¿La sangre de qué? De cordero. La sangre de cordero os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Mire, este cordero, ¿verdad? Y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Jesucristo. Jesucristo es el cordero de Dios. Entonces, había también el cordero, ¿verdad? Y lo mató y sacando esta sangre y pintó en dos potes y en el dintel. ¿Dónde está, verdad? Esta sangre. No, no habrá en vosotros plaga de mortandad. Salvación. Es salvación. No llegará, ¿verdad? Perdición. No llegará destrucción a ellos. No llegará a ellos juicio. Veré la sangre, dice, ¿verdad? Veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad, el juicio. Por eso, la sangre es señal de nuestra salvación. La sangre de Jesucristo es nuestra evidencia de la salvación. ¿Cómo podemos recibir esa sangre? ¿Verdad? Por la palabra. Sí. La sangre es promesa. Sangre de la promesa, dice Hebreo. Sangre de la promesa. ¿De quién? De Dios. Así Dios, ¿verdad? Poniendo su sangre, nos ha dado esta promesa. Mire, con mi sangre yo le doy esta promesa y pacto. Tome. El que tome es suyo. Entonces, esta promesa no se cambia jamás. Entonces, el que tiene esta promesa de Dios es bendecido, bienaventurados. Por eso, esta promesa, o sea, la sangre de la promesa de Dios es el Evangelio. ¿Me explico? Es el Evangelio. Sí, así recibimos el Evangelio como promesa de Dios, como pacto de Dios. Es cierto, se llama pacto de la sangre. Este Evangelio se refiere a la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. La paga del pecado es muerte. La sangre se refiere a la muerte. La paga del pecado es la sangre. La sangre es la muerte. Así Dios nos ha dado, ¿verdad? Esta promesa. Por eso, esta Pascua se refiere también a la muerte del Señor Jesucristo por medio de este cordero. Hay que sacar la sangre de este cordero y pintar en dos, ¿verdad? Potes en el dintel. No llegará ahí, ¿verdad? La destrucción. Sí, esto es la manera de Dios, por la sangre. ¿En quién? Efesios, ¿verdad? 1:7. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. El perdón del
pecado, según las riquezas de su gracia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tenemos redención, tenemos salvación eterna por su sangre. Así estamos en Cristo Jesús por medio de la sangre, por medio del perdón del pecado. Así Dios nos perdonó, ¿verdad? Completamente y eternamente. Por eso la sangre es nuestra evidencia de la salvación. Testimonio, prueba de nuestra salvación. ¿Sí o no? Suficiente. Alguno piensa, poco a poco. Yo tengo esta salvación 50%. Hay que aumentar un poco más según su fuerza. ¿Cómo va a aumentar? ¿Cómo va a subir? Hasta 100. ¿Cómo va a llegar? Mire, así está hablando su obra. Le falta algo, ¿sí? Le faltaría para siempre. ¿Cuándo va a cumplir esta salvación hasta 100? Nunca, nadie. Entonces nadie va al cielo, cumpliendo poco a poco su salvación, ¿no? Esta salvación viene una vez para siempre. Escuchando este evangelio, ¿verdad? En una hora, suficiente para el que está preparado y listo para recibir. Pero el que tiene un corazón orgulloso, difícil. Por eso ocupamos tiempo, ¿verdad? Para preparar su corazón, dejarlo, lo que tiene en su corazón. Sí, está preparado, sí. Suficiente en una hora recibir esta salvación con la palabra, con el oír, ¿verdad? Por fe. Esto es la manera de Dios, una promesa de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos da? Por el oír, recibimos. Por eso en nuestra conciencia también esta sangre de Jesucristo es una evidencia de nuestra salvación. Estamos libres de la condenación, ¿sí o no? Somos libres del pecado. Por eso la evidencia de nuestra salvación es la sangre de Jesucristo. Aquí habla, ¿verdad?, sobre la sangre del Cordero. Así murió Jesucristo derramando toda su sangre y nos salvó. Esto es la manera de Dios y voluntad de Dios. Busquemos 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Dice, 1 Corintios capítulo 5, verso 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Nuestra Pascua, ¿verdad? Ese es Cristo. El Cordero de la Pascua, ese es Cristo. Así fue sacrificado, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Fue sacrificado por todo nuestro pecado. Ya pagó Él. Así somos, ¿verdad? Sin levadura. La levadura se refiere al pecado. Somos limpios, sin levadura como sois, como somos, sin levadura. Pero aquí habla también levadura vieja. ¿Sí? Un pecado viejo, un hombre viejo. Así tenemos dos, ¿verdad? Dos hombres. Un hombre viejo, un hombre nuevo. Se pelean, se opone, ¿verdad? Al contrario, hay lucha. Hay que luchar. Esto es la voluntad de Dios. Entonces, el que no quiere luchar, ¿cómo va a ser? ¿Perder? Aquí estamos para luchar, ¿sí o no? Luchando, llegamos hasta aquí, ¿sí o no?
¿Sí? Bienvenido, hermanos. Bien hecho. Es normal, es normal. Una vida normal. Pero el que no quiere luchar, ¿cómo va a ser? Quedado ahí en su casa, ¿verdad? Ah, yo no, ya perdió. Entonces, aquí Dios nos pide, ¿verdad? Limpiaos, hermanos, de la vieja levadura. Hay que trabajar en, ¿verdad? En esta voluntad de Dios. El que no está aquí, ¿cómo puede ser limpio? ¿Cómo puede recibir el poder de Dios y la sabiduría de Dios para que podamos, ¿verdad? Luchar y vencer bien, según su propio cuenta, según su propio fuerza. Podría. Mire, esta lucha, ¿verdad? Esta guerra es espiritual. Sí. Sin ayuda de Dios, nadie puede vencer. Así nosotros tenemos, ¿verdad? Esta promesa de Dios, señal de Dios, somos hijos de Dios. Así Dios nos permitió el Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación, como aras de nuestra salvación. Sí, Dios nos guía, ¿verdad? Nos guía siempre, según la voluntad de Dios. Y Éxodo capítulo 12, verso 8. Sí, en la Pascua, sí, ellos tienen que comer, ¿verdad? Esta carne de cordero, ¿verdad? Asado al fuego. Tiene significado. Vamos a ver, capítulo 12, Éxodo 12, verso 8. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amarga, lo comerán. Sí, primero hay que pintar, ¿verdad? En dos postes, en el dintel con la sangre de cordero y después tiene que comer adentro esa carne. Mire, este cordero, ¿verdad? Esta sangre de cordero se refiere a la sangre del Señor Jesucristo. Esta carne se refiere al cuerpo del Señor Jesucristo, sacrificio, ofrenda a Dios por nuestro pecado. Entonces, comer, ¿verdad? Esta carne, ¿qué quiere decir? Sí, recibir el Señor Jesucristo, llevar en nuestra vida la vida del Señor, la vida del Señor. ¿Cómo era? Sufrido, sufrido, tormentado, agotado, sufrió tanto. Entonces, hermanos, vamos a poner mucha atención en la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos perdonó? Sufriendo, llevando, ¿verdad? Esta cruz, caminando por la vía, ¿verdad? Dolorosa. Fue colgado sobre la cruz y derramó toda su sangre. Era fácil. Algunos dicen, ¿verdad? Ah, salvación. ¿Es fácil? Así es fácil. Para regalarnos, Dios ya mandó su Hijo unito al mundo para que muriera, derramara toda su sangre. Era fácil, ¿no? Por eso, mire, rechazar esta gracia de Dios, este amor de Dios, gran pecado. Algunos dicen, ¿verdad? No habrá el infierno. Mire, este pecado de pisotear la sangre de Dios, qué gran pecado, increíble, incomparable, ¿verdad? A cualquier pecado. Por eso, todo nuestro pecado, sí, pecado del mundo ya fue perdonado, pero incredulidad, ignorar esta gracia, más gran pecado. Entonces, aquí habla sobre la vida de Jesucristo. Este cordero se refiere al Señor Jesucristo. Ese carne, ¿verdad? Tiene que pasar al fuego, con fuego asado. ¿Qué quiere decir esto? Sufrimiento de Jesucristo. Habla. Hay que comer, ¿verdad? Esta carne
con panes sin levadura. Sí, sin levadura, ¿qué quiere decir? Sin pecado. Pan sin levadura, ¿verdad? Hay una fiesta de panes sin levadura. ¿Qué quiere decir esto? Si la obra de Jesucristo. Jesucristo no tenía ningún pecado. Era un hombre perfecto, limpio, inocente. Así Dios preparó, ¿verdad? Este sacrificio, esta ofrenda perfecta, ¿sí? Sin levadura. Y dice, con hierba amarga, hay que comer. Hierba amarga, ¿verdad? Qué amarga, qué difícil comer esta hierba amarga. No es dulce, amarga, hay que comer. ¿Qué quiere decir esto? El sufrimiento de Jesucristo. Así Dios, Jesucristo, ¿verdad? Sufrió sin pecado, sí, por nuestro pecado. Vamos a meditar esto, hermanos. Mire, ¿qué quiere decir esto? Nosotros debemos comer así, esa carne asada, ¿verdad? Al fuego, recibiendo con mucho gusto esta aflicción, sufrimiento de Jesucristo, meditando, llevando en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros también queremos vivir como Señor Jesucristo, Señor, no comiendo, ¿verdad? Solamente algo dulce, no comiendo algo que le gusta solamente, ¿no? Hay que comer todo. O sea, más bien, ¿verdad? Comer comida amarga, ¿verdad? Y dura. A veces nos afecta, nos hace muy difícil, pero la Biblia dice, come todo, ¿verdad? Ninguno dejaréis de él. Hay que comer todo, todo. ¿Qué quiere decir esto? Recibir toda la vida de Jesucristo. O solamente recibe, ¿verdad? Esta gracia. No, no es así. Hay que recibir esta vida amarga de Jesucristo. Hay que caminar por este camino doloroso. ¿Qué camino es Cristo? Así nos explica esto. Por eso, en ese mundo, algunos solamente quieren recibir bendición, no quiere recibir sufrimiento. No es bíblico, hermanos, ¿no? No quiere sufrir, no quiere trabajar, como vivir tranquilo, ¿verdad? No es bíblico. Mire aquí la vida de los antiguos salvos, cómo sufrieron ellos. Todo sufrieron, padecieron en el sufrimiento, en dolor y murieron, ¿verdad? O sea, más bien fueron matados muchos. Entonces, por medio de este Pascua, podemos entender también la voluntad de Dios, cómo Dios nos salva, sí, por gracia. Pero después de la salvación, ¿qué nos pide Dios? Sufrimiento, aflicciones. Me explico, caminar con Dios con mucho gusto, en cualquier situación. Primera de Pedro, busquemos Primera de Pedro, capítulo 4. Primera Pedro, capítulo 4, verso 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Uno, si quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, va a sufrir. ¿Me explico? Sí. El que no, como no quiere vivir, ¿verdad? Según la voluntad de Dios,
él no va a luchar contra el pecado. Va a vivir tranquilo, ¿verdad? En el mundo, según su voluntad, según su voluntad de la carne, según su deseo de la carne. Pero el que vive, el que quiere vivir según la voluntad de Dios, va a sufrir. Cristo Jesús ha padecido, ¿verdad? Ha padecido por nosotros en la carne. Sí, eso es la voluntad de Dios. Nosotros vamos a padecer, ¿verdad? También en la carne. Vamos a sufrir con la iglesia, hermanos. Hoy, como feria de comida, ¿verdad? Algunos hermanos y hermanas preparando comida. Ha trabajado, sudado, ¿verdad? Sí, mucho. Está bien. Vamos a sufrir con la iglesia para limpiar, sí, para ordenar, ¿verdad? Las cosas de la iglesia y trabajar juntos y mantener esta reunión, esta congregación, sí. Hay que sufrir, hay que trabajar de muchas cosas. Vamos a sufrir y trabajar, ¿verdad? Duro en el evangelio, en predicar del evangelio. Por favor, mire, ¿por qué no predica, hermanos? ¿Por qué no está anunciando el evangelio? Porque no quiere sufrir, o sea, no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque es difícil. Dice, ¿verdad? Difícil. Entonces no va a trabajar. Sí, hay que trabajar. Hay que sufrir con el evangelio, ¿sí o no? Algunos dicen, ah, no hay nadie cerca de mí. No, sí hay. Búsquelo. Hay que visitar, ¿verdad? Hay que llamar para que venga a mi casa y conversamos. Si no puede ir, no puede irse, entonces puede llamar, venga a mí, vamos a compartir algo, ¿verdad? Café y pancito con café, sí. Entonces no quiere gastar, ¿verdad? Su dinero para invitar las almas, porque para abrir un corazón, ¿verdad? Un poquito, sí, hay que atender con mucho amor, ¿sí o no? Cariño, con cariño. Entonces hay que gastar algo para invitar y para visitar. Hay que gastar algo. Entonces, ¿por qué no predica? ¿No vale este evangelio? Sí, vale mucho para mí, para todos. ¿No quiere compartir? Vamos a sufrir, por favor, ¿verdad? Con este evangelio. Vamos a trabajar, hermanos. Vamos a sufrir por los hermanos también. Esto es sufrir por la iglesia. O sea, algunos hermanos está pasando, ¿verdad? Tiempos difíciles. Los tiempos difíciles, entonces no quiere ayudarles. No sé, no me interesa, ¿verdad? Entonces no va a sufrir con algunos. Aunque no puede ayudar, ¿verdad? Materialmente, físicamente, pero hay que orar también. Sí, podría colaborar en la oración con dolor, mismo dolor a ellos, con mismo sentido de ellos. Es sufrimiento, ¿sí o no? Sentirse una tristeza como ella, tener un dolor, ¿verdad? De corazón como él, preocuparse, ¿verdad? Por alguno es bueno. ¿Por qué no viene? Sí. Hoy, ¿por qué no vino? Vamos a orar, ¿verdad? Y preguntar y visitar y saludar. Entonces aquí, como uno, por ejemplo, no se preocupa por nadie. Tranquilo, viene y se va tranquilo, contento. ¿Cómo se llama esto, verdad? No quiere sufrir con nadie. Ah, sí, yo no me meto aquí, porque no quiero sufrir. Es digno, no es digno. Vamos a, ¿verdad? Recibir este sufrimiento
este trabajo de Dios. Volvemos, Éxodo 12, capítulo 12, verso 9. Éxodo 12, capítulo 12, verso 9 y 10 dice, ninguna cosa comeréis de él, cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo que quemaréis en el fuego. Sí, no puede comer, ¿verdad? Así, cruda, ni como cocida en agua, sino asada, asada al fuego. ¿Qué quiere decir esto? Sufrimiento. Pasar el fuego, ¿verdad? Al fuego es sufrimiento. Así Jesucristo pasó todo sufrimiento, pasando como fuego, ¿verdad? Murió sobre la cruz. Derramó toda su sangre. Por eso la Pascua de Dios, ¿verdad? Explica el sufrimiento de Jesucristo. Sí, el fuego se refiere a la palabra de Dios, el fuego. Las aguas también se refiere a la palabra de Dios, la justicia de Dios. Según la justicia de Dios, ¿sí? Jesucristo sufrió. Según la palabra de Dios, Jesucristo ya obedeció perfectamente hasta la muerte. Vino al mundo como Cordero de Dios. Según la palabra de Dios, obedeció hasta la muerte y pasó al fuego, en el fuego, y sacrificó, ¿verdad? Todo su cuerpo como, como holocausto. Holocausto es una manera de sacrificar, ¿verdad? Una ofrenda. ¿Cómo? Hay que matarlo primero y dividir, ¿verdad? El cuerpo, dividir mucha parte así, con escudo y poner sobre el fuego y quemarlo todo, todo. Se llama holocausto. Así Jesucristo murió perfectamente, ¿verdad? Sacrificando todo. No se quedó nada. Así ofreció todo. Nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, su cabeza con sus pies, de cabeza hasta sus pies, ¿verdad? Sus entrañas, todo, todo. Tiene que asar y comer, ¿verdad? Todo. Mire, hermanos, nosotros así debemos recibir al Señor Jesucristo. Alguno podría pensar, ¿verdad? Ah, no me gusta eso, no voy a comer porque de pena. No me gusta esto. Entonces no va a comer. La Biblia dice, ninguna cosa dejaréis de él. Vamos a memorizar esto, ¿verdad? ¿Cómo? Ninguna cosa dejaréis de él. ¿De quién? Del Señor, de la obra del Señor. Así hay algo duro, algo duro. Si hay algo, ¿verdad? Amargo. Si hay algo que no me gusta, pero hay que comer todo. Hay que recibir todo con mucho gusto. ¿Por qué? Porque Él, ¿verdad? Murió por mí. Él me ama primero. Él me amó primero. Entonces yo tengo que amar, ¿verdad? Con toda mi vida, con toda mi fuerza al Señor Dios. Es Dios. Así Dios nos explica sobre nuestra vida cristiana. Si la salvación es recibir la muerte del Señor y su resurrección. Jesucristo murió por nuestro pecado, por nuestra justicia y resucitó de los muertos. Hoy aquí estamos en memoria de la muerte del Señor y de su resurrección. Aquí estamos en memoria de su sufrimiento, ¿sí o no? Para que podamos seguir adelante copiando, imitando la vida del Señor.
o sea, comer. No dejaréis, ¿verdad? No dejaréis de él ninguna cosa. No podemos votar algo que no nos gusta, no. Solamente quiere comer como lo suave y dulce. No es digno. Algunos, ¿verdad? Yo voy al domingo, a la comunión domingo, pero miércoles no. Hay que comer todo. Me explico. ¿Es digno? Yo voy a la reunión de sector, pero no voy a la reunión de grupo, ni de madre ni de varón. ¿Es justo? No es justo. Hay que comer todo del Señor. Solamente yo voy a escuchar. No voy a cocinar, por ejemplo. ¿Es justo? No. Hay que comer todo. Con mucho gusto, Señor. Voy a comer todo de usted. Limpiar juntos, ¿verdad? Ordenar juntos muchas cosas de la iglesia. Eso es comer y recibir todo del Señor. Eso es pasar, ¿verdad? Al fuego. El fuego se refiere al sufrimiento y trabajo duro. Sí, mire, participar en la comunión, por ejemplo, es duro, es gran dolor, ¿ah? Gran molestia. ¿Cómo? Participar en la comunión, en cada comunión, es gran dolor, es gran sufrimiento. Es así, ¿no? Hay que comer todo del Señor. Esto es cuerpo del Señor. Hay que recibir todo. Mire, no tenemos mucho tiempo de sufrir según la voluntad del Señor. Porque dice, ¿verdad? Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. ¿Qué quiere decir? Solamente en una noche tiene que comer todo. Mire, no tenemos mucho tiempo, viene la mañana. Entendemos que ya nosotros estamos pasando la noche, ¿sí o no? La noche, y llega el día. Por eso Jesucristo es la luz de la mañana, ¿sí o no? Jesucristo es la luz de la mañana. Sí, Señor Jesucristo viene, es mañana. En la mañana no vamos a trabajar, no vamos a sufrir. Es corto, un tiempo muy corto. Es una oportunidad de sufrir, copiando, aprendiendo, ¿verdad? De la vida del Señor. Sí, con mucho gusto. No tenemos mucho tiempo. La mañana es el tiempo de la venida del Señor. Hasta la mañana, dice. Ninguna cosa dejaréis de él. Hasta la mañana. Así Dios nos da la oportunidad de aprender, ¿verdad? De la vida del Señor Jesucristo nuestra, según la gracia que hemos recibido, según esta bendición que hemos recibido. Así queremos agradar a Dios, así queremos glorificar a Dios, ¿verdad? Según nuestra gracia que hemos recibido. Es digno. Sí, no tenemos mucho tiempo, hermanos. Con mucho gusto vamos a seguir adelante. Aquí en la Biblia nos explica de mucha manera sobre este sufrimiento de los antiguos salvos. Apóstol Pablo, ¿verdad? Él sufrió más. Vamos a ver, ¿verdad? Su vida un poco. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Verso 23 al 27. Segunda de Corintios capítulo 11, verso
23 al 27, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más. Aquí está hablando, ¿verdad? El apóstol Pablo, comparando con otros, ¿verdad? Yo más, dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudes. Hasta ahí. Sí, él ha sufrido así tantos, muchas veces en el peligro de la muerte. ¿Por qué? Por el evangelio. ¿Por qué? Por la iglesia. Sí. Entonces, nosotros aquí no estamos recibiendo así, ¿verdad? Como él. No hay como mucho peligro aquí. Predicando a algunos se sintió un peligro de la muerte, de sed, de hambre. Por la iglesia, de sed, de hambre, de frío. No es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos sufriendo? Por el evangelio y por la iglesia. Como nada. Un poco, nada más, un poco, pero mucho no quiere esto. No quiere un poco. Qué lástima, ¿verdad? Comparando así con la vida de ellos. Y murieron. Al final murieron, predicando, levantando la iglesia. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudes. Vamos a aprender esto. Vamos a aprender, ¿verdad? En esta vida, o sea, en el sufrimiento de Cristo. Ninguna cosa dejaréis de Él. Vamos a recibir todo. Si algunos tienen más dificultad que otro, si alguno, ¿verdad? Una vida más cómoda que otro, pero si hay una manera de recibir ese sufrimiento del Señor, sí, búsquenlo. No solamente un camino muy cómodo, ¿no? Hay que buscar un camino más, ¿verdad? Un poco más duro y difícil, es mejor. Buscando un camino más cómodo, ¿verdad? Algunos se fue. Aquí muy incómodo. ¿Se fue? No es digno, tampoco. Nosotros aquí vamos a llevar, ¿verdad? Yugo del Señor. Vamos a llevar, ¿verdad? La cruz. Se llama la cruz del Señor. De verdad no podemos llevar la cruz del Señor, o sea, morir, ¿verdad? En lugar del Señor. No, nadie. Pero Dios nos encomendó su yugo. Lleva mi yugo y aprende de mí, porque yo soy manso, humilde de corazón. Vamos a aprender del Señor Jesucristo. Todo, de todo.
Primera de Pedro, busquemos. Primera de Pedro capítulo 1, verso 6. Primera de Pedro capítulo 1, verso 6 y 7. Vamos a leer junto, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7 dice, vamos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si hay, ¿verdad? Prueba. Sí. Así Dios nos permite las pruebas, es cierto. Entonces, vamos a recibir con mucho gusto. Viene disciplina de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Por nuestra debilidad, por nuestro pecado. Esta disciplina de Dios, o sea, Padre, disciplina al que ama. Entonces, por amor está disciplinándonos Dios. Entonces, con mucho gusto vamos a recibir, o sea, Dios quiere quitar algo de mi vida, algo malo. Hay que recibir con amor, con mucha paciencia. A Dios está limpiándome. Más, ¿para qué? Aquí dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así nosotros tenemos tiempo de ser más limpio, ¿verdad? Así tenemos tiempo y oportunidades de suplir en la obra del Señor. Es tiempo de recibir, aquí dice, ¿verdad? Alabanza, gloria y honra del Señor Jesucristo. Así vamos a tener esta necesidad, ¿verdad? Este interés de recibir como cualquier cosa del Señor aquí en la iglesia. Sí, no vamos a temer, ¿verdad? No vamos a temer de este sufrimiento. Si viene algo que nos parece un poco duro y difícil, no se preocupe. Esto es una oportunidad de recibir, ¿verdad? Alabanza, gloria y honra del Señor Jesucristo. Lo pasamos muy bien. No solo, ¿verdad? Juntos, aquí en la iglesia. Aquí estamos aprendiendo del Señor Jesucristo, su humildad, ¿verdad? Y mansedumbre. Así vamos a recibir esta enseñanza del Señor Jesucristo con corazón humilde y manso, como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ninguna cosa dejaréis de Él hasta la mañana. Sí, después un poco tiempo, Señor vendrá. Vamos a seguir adelante. Ya, hoy hasta aquí. Vamos a orar juntos. Señor, muchas gracias por permitirnos este tiempo aquí en la comunión con Señor. Hoy hemos aprendido sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo, aflicción del Señor. Así, Señor, queremos seguir adelante aprendiendo del Señor Jesucristo, llevando el yugo del Señor y confiando, imitando la vida del Señor Jesucristo. No solamente lo que nos gusta, sino también lo que no nos gusta. Así queremos llevar todas las cosas del Señor Jesucristo, sin dejar nada de Él. Así, Señor, haznos fieles y constantes en la voluntad del Señor para que podamos recibir mucha gloria y galardón del reino de Dios. Así
que queremos ser dignos de recibir la honra y la gloria del Señor Jesucristo en el día del Señor. Señor, muchas gracias por este tiempo, por esta comunión y por estas palabras. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.